Efectivamente, hay la intención, la propuesta. Ahora últimamente se le escuchó al ministro de Gobierno manifestar de que posiblemente o seguramente en la próxima semana van a mandar, es decir, el gobierno va a mandar a la Corte Constitucional una pregunta en la que tenga que ver con que la ciudadanía se pronuncie respecto a la posibilidad de elegir o que si la ciudadanía quiere elegir a los asambleístas, a las y los asambleístas en la segunda vuelta, ¿cierto? Para que podamos irnos sintonizando, en caso de que eso así sea, la Corte Constitucional del Ecuador, así como lo hizo con estas preguntas anteriores, debe de emitir una sentencia favorable, perdón, no favorable, una sentencia que sea favorable o desfavorable y que indique cuál es el camino constitucional jurídico, ¿cierto? Por el cual pasaría esa pregunta. Pero para efectos de poder analizar, digamos que un poco más fácil esta situación, hay que recordar que, por ejemplo, el Ecuador en un determinado tiempo de su historia, eligió también ya, no se llamaban asambleístas, sino que eran diputados, eligió ya en un determinado tiempo de la historia a diputados y diputadas en la segunda vuelta electoral. Esto fue entre el año 1979 a 1984, ¿cierto? Hay algunos analistas a nivel nacional que dicen que fue un periodo bastante importante del Ecuador, porque entonces el hecho de que se elija a asambleístas en este caso, ¿no? En la segunda vuelta aparentemente le da más gobernabilidad y gobernanza a quien dirige el país. Desde ese punto de vista podría decirse que sí, que bueno, vemos como la Asamblea Nacional está completamente desbaratada, polarizada, cada uno habla para sus propios intereses, ok, perfecto. Y entonces ante una propuesta como esa, cualquier persona diría, bueno, pero si terminamos eligiendo a los asambleístas en la segunda vuelta, habría que preguntarse, por ejemplo, en qué le beneficia, por ejemplo, al Estado, ¿cierto? Como está la Asamblea Nacional y como ha venido estando, yo no creo, honestamente, que mucho le podría beneficiar al país realmente, ¿no? Y lo digo por qué. Porque se supone que en este país constitucionalmente las funciones del Estado, que antes se llamaban poderes, se supone que constitucionalmente deben actuar de manera separada. Pueden actuar paralelamente cuando hay situaciones puntuales, agendas de trabajo, y que toca entonces dar respuesta ante problemáticas. Ok, pero cada función tiene un rol distinto y cada función tiene una autoridad y que la dinámica de estas funciones es justamente contraponerse, son los contrapolos de tesis y antitesis, que cuando no funciona el Estado como tal, entonces una de las funciones debe de orientar, debe de dirigir y decir, hey, esto está mal. Pero si todas las funciones están manejadas, dirigidas por el Ejecutivo, entonces, ¿cuál es la garantía de que mañana, por ejemplo, cuando usted, mi estimado amigo periodista, o a cualquier persona le violenten un derecho constitucional, un derecho humano, etcétera, usted dice, ah, bueno, la fiscalía es independiente, vamos entonces a la fiscalía, o vamos a la Corte Nacional, o vamos a la Corte Constitucional, es un ejemplo, ¿no? Y vamos a presentar una acción porque el Estado me ha violentado mi derecho. Pero resulta que usted se encuentra con la realidad, y esa realidad, entonces, que todas esas instituciones representan los intereses del Ejecutivo, de quien sea que esté, porque eso ha pasado siempre, ¿no? Ya, pero ahora podría darse que, como ocurre lo de ahora, ¿no? O sea, las asambleístas responden a otros intereses menos al del pueblo y todo le ponen todo traba a lo del gobierno. O sea, al parecer, el mensaje es lo que tratan de decir, es que eligiéndolo en segunda vuelta, la gente se va a inclinar de repente por los dos partidos que están en la final o en la segunda vuelta, y a lo mejor ahí tendrían un equilibrio en la Asamblea Nacional. Si así fuera la mirada con que se está tratando, analizando bien una cosa, importantísimo, por supuesto, porque también tener en la Asamblea Nacional un poco de gente que representa por ahí unas cuantas minorías que tienen su derecho legítimo, por supuesto, ¿no? Pero que al final se convierta en una piedra en el zapato para la aprobación de leyes, tampoco no es que nos ha dado muchos resultados, ¿cierto? Pero, a ver, si esa fuera la mirada, sería excelentísimo. Entonces tenemos dos partidos o dos tendencias finalmente que van a participar en un proceso electoral en la segunda vuelta y la gente va a terminar eligiendo entre uno de los dos o a los dos por último, pero sabemos que no se ha extrapolarizado tanto la Asamblea Nacional como está actualmente, ¿cierto? Ok. Y entonces se podría pensar o se puede decir, ah, listo, ya se eligieron entonces a asambleístas que ganaron con este presidente en la segunda vuelta, y entonces tiene, por ejemplo, se me ocurre, no sé, el 50% de asambleístas o el 40%, el 60%, digamos que ya podría trabajar mucho mejor que lo que está ahora, no dependería. Parece que ese es el fondo del mensaje. Parecería ser que, o sea, por eso digo, si así fuera, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa?
Y si así es, bienvenido sea. Habría que analizarlo más profundamente, podría ser interesante, tal vez no, tal vez sí, ok. Pero como está este Ecuador, en la forma como se gobierna aquí en el país, deja mucho que pensar y yo no creo, a título personal, es mi opinión, yo no creo que ese sería solamente el interés del gobierno de querer que esto se dé de esa manera. ¿Me explico? ¿Y por qué digo esto? Es una cuestión rara, realmente yo no sé cómo están mirando desde el gobierno el tema de la consulta popular, porque, por ejemplo, y justo lo que usted decía, en una de las preguntas es que, por ejemplo, se reduzca la cantidad de asambleístas que sean electos en los diferentes procesos electorales después que se apruebe la consulta popular, ¿cierto? Ok, si es que la ciudadanía vota a favor de esa tesis. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Esmeraldas? Y aquí hago una reseña histórica rapidísimo. Desde la Constitución de 1830 hasta la última, que fue la del 2008, en este proceso de república, desde que el Ecuador salió de la Gran Colombia y se convierte en república desde 1830, entonces Esmeraldas, históricamente, a partir básicamente de la Constitución de 1851, tuvo por primera vez presencia a nivel nacional con representantes de nuestra provincia. Entonces, históricamente, a través de estos procesos y de las diferentes constituciones que han habido en el Ecuador, que aproximadamente son 20, Esmeraldas ha tenido entre 3 y un participante. Entre ellos, por ejemplo, ha estado el mismísimo Luis Vargas Torres, ha estado, por ejemplo, Simón Plata Torres, entre los quienes nos han representado en tiempos atrás, pues, ¿cierto? Ok. Recién a partir de la Constitución del 2008 es que Esmeraldas asciende un asambleísta más y tiene entonces 4 representantes. Ok. Bajo esa dinámica del principio de que los derechos son progresivos, es decir, que van de menos a más, parecería ser que está bien, o sea, mientras más representantes tuviéramos, okay, o sea, mejor, ¿cierto? Aunque no pasa así, pero vamos por lo menos en tema de cantidad. Entonces, resulta que con parte de esta propuesta que tiene el gobierno nacional es reducir la capacidad, reducir la cantidad de asambleístas que nos representen. Si se aprobara la consulta popular, Esmeraldas, para un proceso electoral a futuro, en temas de asambleístas, tendría 1 peleando 2 asambleístas. Ahora, podríamos decir, bueno, pero si tenemos 4, no nos representan, por último quedémonos con 2. Ok, está bien, ¿cierto? Yo podría decir adicional a aquello, ¿por qué aparte de querer reducir la cantidad de asambleístas, que tampoco no es que está de todo mal, ¿no? O sea, podríamos analizar lo bueno y lo malo de todas, los polos opuestos hacen daño, pero podemos buscar puntos intermedios, ¿cierto? Ok, pero ¿por qué adicional de querer pensar en que si se reduce o no la cantidad de asambleístas, ¿por qué no le ponemos en esa consulta cuestiones más importantes? Ejemplo, los requisitos para ser asambleísta, ¿cuáles son? Ser mayor de edad, estar en uso y goce de sus derechos de participación ciudadana. No, por ejemplo, ya a la hora de presentar los documentos, por ejemplo, no tener delitos, es decir, sentencia ejecutoriada con la justicia, ok. Pero ¿y dónde queda, por ejemplo, toda la cadena de requisitos que le piden a usted, por ejemplo, para ser maestro, a los policías, a los médicos, y a un sinnúmero de profesionales que les exigen para poder la ser parte académica. la parte académica, la parte moral, la parte ética. Yo diría incluso hasta los años, o sea, por supuesto. no podemos mandar a un joven de 22 años allá sin querer desconocer que hay jóvenes que se preparan y lo hacen bien, pero no podemos caer en eso, o sea, requerimos en medianas, si ponemos en el centro más bien, ni más, ni mucho, ni poco tampoco, ¿no? Mire, en alguna de las constituciones de la que hago referencia, de 1830, uno de los requisitos era que, por ejemplo, para ser congresista, porque no se olvide que antes el Estado ecuatoriano tenía una forma distinta de la hora de representarnos. Por ejemplo, había el Congreso Nacional que tenía 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Para ser senador o para ser diputado, por ejemplo, uno de los requisitos era tener 35 años de edad. Ok, por ejemplo, podría decir, bueno, ya 35 años de edad, ya tiene experiencia.
Lo que pasa es que en temas de derechos humanos, entonces, se podría contraponer a principios de derechos humanos, pero se está violentando, entonces es una cuestión de analizar. Yo no sé si realmente el tema de incrementar la edad podría hacerse, tal vez sí, pero hay requisitos también fundamentales, importantes, por ejemplo, el poder decir que quienes van a la Asamblea Nacional han tenido una vida dentro de su localidad, por lo menos de transparencia, de honestidad. Se supone que la Asamblea Nacional es el centro de discusión, de debate de la vida política, que desde donde se generan leyes a favor, en muchos de los casos en contra de la ciudadanía. Y encontramos, por supuesto, y encontramos desde artistas, desde payasitos, desde, bueno, y no es que denigro esas profesiones porque son perfectas, pero en su ámbito, pues, en su ámbito. O sea, me disculpa, pero es que por eso es que este estado está como está, pues, porque hemos hecho, y voy a decir un término muy común, una mezcolancia. Y aquí todos bailan carrapicho y todos bailan salsa con el mismo ritmo. ¿Me explico? Y la verdad es que no es así, pues. Entonces, en ese sentido, según lo que estamos discutiendo, ok, perfecto. Hay una intención por parte del gobierno nacional de querer decir, bueno, esto está medio mal, está medio bien, les planteo esto. Pero es que a mí me deja mucha incertidumbre porque la forma como, no solamente el gobierno actual, este gobierno hace y deshace las normas como le parece, algunos otros también los han hecho y seguramente los que vendrán posiblemente, no lo sé, ojalá que no sea así. Es que lo que se plantea en la Asamblea Nacional para efectos de que la ciudadanía pueda manifestarse, si tuviéramos un espíritu de cuerpo como Estado, como sociedad, que dijéramos, no, esto se plantea no desde mi interés como gobierno, se plantea porque realmente necesitamos una asamblea totalmente diferente, una asamblea que está casi por los pisos en índice de aceptación, pues, una asamblea nacional que las comisiones no se reúnen porque resulta que a uno le cae mal, porque a lo mejor tenían otros intereses, y el Estado, perdón, no el Estado, la sociedad muriéndose en las calles. Ahora, abogado, lo que hay que tener en cuenta, o sea, todo esto podríamos evitarlo si en el momento que te eligen a ti asambleísta, te sacas la camiseta partidista y vas a luchar por la población. O sea, sería totalmente diferente si se actuara así y nos evitaríamos todo esto. Debería de ser así. Lo que pasa es que hay una confusión realmente de quienes han participado y quienes participan en estos procesos electorales. Usted es el dueño de su partido, usted es el cacique, el mandamás, el poderoso, el Saiyajin. Y tiene que rendirme honores y cuentas a mí. Exacto. Y yo, como agradecimiento por haberme dado la oportunidad de participar en su movimiento, le rindo todas las pleitesías, le agradezco, si es necesario le paso un trapito en los zapatos, listo, yo soy el más querido de su movimiento, me explico, me olvido del pueblo, me olvido de quienes finalmente terminaron eligiéndome con su voto. ¿Me explico? ¿No? De quienes me dieron la oportunidad de ser asambleísta o de ser concejal, de ser alcalde, de ser lo que sea. Y entonces empezamos a rendirle pleitesías al movimiento. Está bien, el movimiento me dio la oportunidad de poder llegar, me dio el espacio jurídicamente para poderme inscribir, ok. Pero es que no es el movimiento el que me constituye como asambleísta. Yo debo ser grato con el movimiento, sí es verdad. Debo ser grato porque la ingratitud no puede ser, pero no puedo olvidarme que fue un pueblo el que me eligió. Estoy hablando hipotéticamente en relación a la pregunta, ¿no? Fue un pueblo el que me eligió, el que me dio la oportunidad de ser. Por eso tenemos una asamblea de espalda a los que la eligieron. Aquí tenemos cuatro asambleístas que realmente. Bueno, 5 con otro también que es de Esmeralda, ¿no? Es que eso iba a decir, tenemos una cantidad de asambleístas que realmente están desconectados absolutamente, están totalmente desconectados absolutamente del contexto social, antijurídico, del contexto de la miseria en la que se encuentra Esmeraldas. Pregúntese usted, mi estimado amigo periodista y ciudadanía esmeraldeña, en estos últimos meses o desde que llegaron, ¿qué han hecho estos 4 asambleístas o los que hayan? Porque yo no sé realmente. Yo ignoro ahora, soy un completo ignorante en este tema. Bueno, son 4 de acuerdo con la ley, pero hay otros que tienen raíces de esmeraldas. Bueno, claro, así sí es verdad. Ok, entonces, ¿qué han hecho estas? En el tema de seguridad, ¿usted ha escuchado algo de los asambleístas? No sé, alguna situación que pueda decir, listo, vamos a presionar al gobierno, vamos a hacer esto. No estamos muriendo. Esmeralda se desangra todos los días y no hay una voz en esta bendita provincia que pueda decir, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá. De pronto salen unas 2, 3 voces por ahí,
pero son por sus intereses. No hay un desprendimiento completamente del yo, esto me importa para mí, me importa para el movimiento. La ciudadanía no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene educación, no hay cómo circular libremente por las calles, porque entonces estamos en riesgo de que pronto una bala perdida, algún tipo por ahí mal geniado que saque un cuchillo, una bala, se acabó todo, me explico. Entonces, estamos completamente abandonados y sin embargo se pretende discutir cosas que a lo mejor pueden servir, pero que no son las trascendentales, que no son que no es la importancia realmente, no son las que necesitamos para desprendernos de la miseria en la que nos encontramos como Ecuador y como provincia y como cantón. En ese sentido, realmente es extremadamente importante discutir, y como estamos tratando este tema, discutir exclusivamente las preguntas y que la ciudadanía pueda realmente discernir y pueda ver si es que eso es lo que nos conviene, si eso es lo que queremos. Esmeraldas como tal ahora necesita de las autoridades realmente que puedan desprenderse de cualquier color de la camiseta, de cualquier sentido que puedan tener con los patrones de sus movimientos y partidos políticos, y saber que hay un pueblo que está ahí, que necesita de esas autoridades que fueron elegidos o que fueron elegidas por el voto, y que sin embargo por rendirle pleitesía a los dueños de sus partidos políticos, a los dueños de los intereses muy particulares de quienes manejan este país, sin embargo, no lo hacen. Hay un pueblo que necesita, y por lo tanto, mi estimado amigo periodista, yo creo que a través de estos espacios es necesario siempre, siempre llamar a la reflexión. En ese sentido, en el tema de lo que estamos tratando, vuelvo y repito, una vez de que, por ejemplo, se mande la pregunta a la Corte Constitucional, emitirá su dictamen favorable o desfavorable y podrá decir se elige o no se elige. Si se elige a los asambleístas en segunda vuelta, por ejemplo, entonces los ciudadanos y las ciudadanas van a poder también tener la oportunidad de ver lo conveniente o no de este procedimiento que está planteando el gobierno nacional.